Bueno, hola, ¿cómo les va a las chicas? Mariela, Silvana. Hola, ¿cómo Hola, están? hola, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo Bueno, hoy bien? tenemos muy bien. Hoy tenemos otro tema para tocar que se refiere a las distintas líneas de tiempo y lo que pasa en cada línea de tiempo, ¿no? Que decidimos estar o decidimos transitar. Se me ocurrieron algunas preguntas para hacerte porque desconozco bastante del tema, y quiero que me expliques un poquito de qué se trata las distintas líneas de tiempo, habitar distintas líneas de tiempo, cómo pasamos de una línea de tiempo a otra, bueno, y después, en base a lo que vayas explicando, surgirán otras preguntas, me imagino. Pero desconozco el tema, no sé bien de qué se trata. Perdón, Ale, me gustaría que primero diga Mariela, si, con lo que ella sepa, ¿qué es una línea de tiempo? Vamos por ahí, vamos que empezamos. Bueno, Bien. temita, a ver cómo lo hacemos lo más simple posible. Para mí una línea de tiempo es una posibilidad que vamos a experimentar. Para mí una línea de tiempo podemos decir que hasta donde cada una de nosotras estamos aquí ahora, la línea de tiempo es todo lo que experimentamos. Todo eso que nosotros experimentamos y que nos trajo hasta acá es la línea de tiempo que nosotras venimos caminando, que venimos recorriendo. Entonces, un ejemplo, en mi caso, en el momento que yo empecé a estudiar para contadora, habilité esa línea de tiempo y di de baja otras líneas de tiempo que estaban como potencial, como estudiar arte, ponerle, estudiar canto. Entonces, en el momento que yo tomé una decisión de ser contadora, empiezo a habitar esa línea de tiempo que se apertura con esa decisión y todo lo que empiezo a transitar. Cuando dejo de estudiar, obviamente esa línea la doy de baja y habilito otra en función de la decisión que tomé. Entonces, ahí es donde uno empieza a ser consciente de que abrimos y cerramos líneas de tiempo continuamente con cada decisión que tomamos. Entonces, cambio de decisión, cambio de línea de tiempo. Cambio de decisión, cambio de lo que aperture. Y es tan simple como decir, ¿tomo café o tomo café con leche? Si tomo café voy a vivir una realidad y si tomo café con leche voy a vivir otra. Entonces, como para entender un poco, que a mí me gusta esto explicar, es nosotros tenemos que entender que, y acá hay que más o menos creer en que somos seres espirituales, o sea que tenemos un alma que elige antes de encarnar cuál es el proceso evolutivo que el alma quiere recorrer, con lo cual elige a la mamá y al papá correcto porque son el sistema familiar que le va a dar todos los nutrientes y todas las experiencias de vida para lo que esa alma necesita desarrollar y trascender. O sea, necesita habitarla, desarrollarla, integrarla y trascender. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que el alma llega al útero de la madre, imagínense que ese feto, ese bebé, ese cigoto que se empieza a desarrollar, baja, es como si fuera un pendrive. Nosotros tenemos descargado absolutamente todas las experiencias vividas como potenciales. ¿Qué tiene que ver con esto, como yo digo, esa geometría? Todo ese paquete de información que nos sostiene para que yo sea Mariela, Ale sea Ale, vos seas Sil, es propia y única para nosotros. Entonces, en eso están las finitas, porque tenemos un límite, a yo Mariela, a vos Ale y vos Silvana, que para transitar. Entonces, por eso es que todo eso es como si fueran programas que se sostienen por los programas biológicos que nosotros tenemos heredados, se sostiene justamente eso por el paquete de información que tenemos con el psiquismo, la manera de pensar, la manera de percibir la vida y todo lo que proyectamos. Entonces, nosotros tenemos esas posibilidades que son las que siempre pensamos. Si yo lo puedo pensar es porque ya lo tengo preconcebido. Entonces ahí es donde aparecen estas posibilidades que pienso, me gustaría hacer esto, esto, esto. Claro, esas son todas posibilidades que yo ya las tengo seteadas. ¿Qué hago cuando nazco? Habito la película. Es como que yo me seteé todo el guión de la posible película, como estos libros de Busca tu final. Yo eso lo tengo, depende de qué opción tome, es el cuento que desarrollo. Eso cada una de nosotros los tenemos.
Entonces lo único que estamos haciendo nosotros es haciendo consciente de todo eso que previamente a encarnar teníamos disponible para las experiencias que íbamos a vivir o aprender. Por eso es que cuando yo quedo anclada y repito, suele venir con una carga más grande, que es a veces cuando todos despertamos a cachetazos o a golpes de necesitar vivir una tragedia, o un golpe muy duro, porque es lo que nos encarrila al aprendizaje del alma. Entonces, cada decisión, cada posibilidad a ser habitada es una línea de tiempo, que están tangibles, están disponibles, pero solo yo las puedo hacer consciente cuando las habito. Entonces, si yo decido tomar un café con leche, voy a poder ser consciente de lo que me pasa, de lo que siento, estaba frío, estaba caliente, toda esa experiencia que voy a vivir, la voy a habitar y la voy a hacer consciente. Entonces ahí es como que la activo, la desarrollé y puedo decir, uy, ¿qué me pasó y qué le pasó en el cuerpo? Cuanto más presto atención y más estoy en presente, más conciencia e integración hay en esa línea de tiempo que no necesito repetirla para tomar el aprendizaje. Esa línea de tiempo puede ser, no sé si es la palabra que corresponde, pero como que puede ser muy lábil, como que puede cambiar en un instante, se puede modificar por lo que vos pensás o lo que vos decís, se cambia inmediatamente. O lo que Totalmente. vos hacés. Claro. Porque a lo mejor vos en el momento decís, preparás el café con leche y le pones azúcar y a último momento dijiste, no, me lo tomo amargo, y ahí cambió. Y ahí cambió, es tan lábil como eso, o sea, es tan rápido de cambiar como eso, o sea, por eso es importantísimo sostener la intención, como vos decías hace un rato. Con conciencia. Exacto. Esta impecabilidad de la palabra, que es, yo como digo, es el máster que estoy haciendo viviendo en Egipto, por dos motivos simples. Vivo enfrente de las pirámides y son antenas de poder de manifestación, conexión cielo-tierra. Es una zona que por un tema de religión, con el tema de los rezos, tienen súper activado el tercer ojo y estoy atravesada completamente por geometría, más allá de la energía impronta propia del lugar. Entonces realmente acá es bien literal, pensás algo y lo manifestás en horas, y a veces es al instante. Entonces yo recién, y yo hablaba con ustedes antes, unos minutos antes de hacer este video, vengo prestando mucha atención a qué es lo que manifiesto y qué es lo que no manifiesto, y en dónde está ese detalle. Entonces está esta sutilidad y la importancia de la palabra, en esto de con quién comparto la información que tengo, porque cómo hablo, entonces es qué creo. Entonces acá es súper importante escucharnos. Un ejercicio que les va a servir para habilitar líneas de tiempo, para habilitar esas experiencias que ustedes quieren, es esto de, o se mandan entre amigos, o habilitan en WhatsApp un chat donde ponen una persona, la dan de baja y se quedan ustedes solos, es practicar a hablar, para escucharse, para prestar atención, realmente qué estás creando. Hay un ejercicio que yo lo hice una vez con Nico, que te hacía un ejercicio de tenés que hablar un minuto pensando en futuro. Y yo me acuerdo que ese ejercicio, lo hice en 2018, y a mí lo que me sale natural, hola, estoy en 2020, estoy viajando por el mundo, haciendo lo que amo hacer. Hacíamos un ejercicio entre 3 personas. Cuando hace el chico ya le metió una pareja. Dije, me olvidé una pareja. Entonces, la chica no sé qué le había metido. Entonces, en la segunda eran 3 intentos. En el segundo intento ya le metí. Entonces era eso, pero claro, ¿por qué me pasó? Porque pude escuchar otro, presté atención en la escucha a otro y le fui agregando elementos. Entonces, yo me di una cuenta, retroalimentación. Claro, pero Una es constructiva. Pero más allá de la retroalimentación, ¿sí? Tiene que ver que yo al principio decreté que viajaba sola. Después le puse una compañía, después le agregué. Entonces, después me di cuenta que yo en 2020 estaba viajando, haciendo lo que amo hacer. Entonces dije, hace 2 años, wow, hace 2 años lo dije, se ve que claramente, porque éramos 3 y era un patrón geométrico, porque estamos en una actividad donde éramos 50 personas, con lo cual era una masa crítica importante, claramente eso se plasmó. Y tardé 2 años, porque la que dijo que estaba en 2020 era yo, no dije que estaba en 2018, ¿entendés? O sea, entonces fue empezar esa sutileza.
Entonces, eso es un buen ejercicio para que se hablen. Yo cuando trabajo desde la terapia, cuando hago un ejercicio con esto, conectar con los sueños, bueno, quiero esto, y empezamos a ver qué memoria del pasado hay que te frena a hacer eso, lo que fuera, cuando la persona llega le digo, bueno, agarrá el celular, mandame una nota de voz y decime qué estás viviendo. Y suele pasar que cuando la gente se escucha, yo le digo, ¿vos te crees? ¿Tiene fuerza? ¿Tiene energéticamente fuerza para manifestar eso? O sea, ¿vos qué creaste? Escuchate. Entonces era encontrarme esto, con las personas decían, uy, sí, no, no se separó, uy, no, dije, vos tenés la posibilidad de crear tu sueño y vos estás diciendo que no se separó, que no puedes estar con la pareja que querés, que no, o sea, ¿dónde está la distorsión? Entonces, ¿de dónde? Entonces, claramente tiene que ver con esto. Entonces, sí es súper importante la práctica de la escucha, porque en la escucha nos escuchamos y somos conscientes de lo que estamos creando. Entonces, es la impecabilidad de la palabra. Si yo digo, yo soy torpe, ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a magnetizar? Y acá viene esto como si fuera yo la actriz principal de una obra de teatro. Si yo soy la actriz principal de la trama y yo me defino, soy torpe, ¿qué voy a traer para sostener mi personaje? Situaciones a mí o personas que validen qué torpe que sos o que refuercen. Por eso es súper importante cómo nos definimos, cómo defino al otro, cómo importa la impecabilidad de la palabra de cómo tenemos que empezar a escucharnos para cuidar lo que hablamos y lo que le decimos sobre todo a nuestros hijos, que son los más vulnerables, en cómo cambiar, porque es algo que lo que la memoria y el trauma tiene tanta carga, que por lo general hablamos en negativo, como decir, no hagas eso que te va a hacer mal, o no, o sea, en vez de decir, probá, intentalo todas las veces hasta que te vaya bien. Entonces es en esa impecabilidad, date cuenta, como en vez de cerrar caminos, abrimos y potenciamos caminos. O en hago lo mejor que puedo. Me salió mal, o no, no me va a salir, o no, nunca lo hice, hago lo que puedo. Cuando uno se escucha, te das cuenta que cambia. El otro día lo hablaba con una amiga en esto de, no, cuando mi mamá me abandonó, le dije, ¿por qué no empezamos a cambiar las palabras? Porque estamos en conciencia, ¿por qué no empezás a decir, cuando era niña, percibí que mi mamá me abandonó? Abre un universo diferente. Entonces, cuando era chica, cuando tenía 5 años, percibí que mi mamá no me quiso por tal y tal cosa. Te abre un universo diferente, entonces energéticamente, entonces en eso, al instante hay una sanación, porque no hay un juicio de valor. Y lo mismo para lo que defino que soy, para lo que quiero. Hago esto, no hago esto, pero el sostenerlo. Entonces, acá que viene, las líneas de tiempo están, acá es donde me pasa, quizás a mí o a muchas personas cuando tienen esos déjà vu, ¿viste? Esas situaciones que dice, esto ya lo viví. Sí. Claro, ¿por qué? Porque nosotros somos antenas, nosotros tenemos toda esa información en nosotros, pero a veces son esos flashes que las llegamos, o sea, como que viene antes de tiempo y lo viste, entonces es cuando decís, uy, pero esto yo ya lo viví, esto lo vi. Claro, ¿por qué pasa? Porque lo tenemos todos nosotros, pero quizás estás en el mismo escenario o algo que lo pescaste. Entonces es como decir, ¿eso dónde está? Y es todo este campo mórfico, todo este banco de datos, esto intangible que vemos, esto que está en las redes, como decir Wi-Fi. ¿Vos ves Wi-Fi? ¿Ves Internet? No, pero está. Y todos estamos interconectados. Entonces, esas otras de líneas, como se dice, líneas paralelas, otras líneas, están. Ahora, cuando uno empieza a ser consciente, es como que va saltando de una a otra. todo el tiempo. Como que son infinitas. Para nosotras, para todo el que está en humano, es finito, es limitado, porque por diseño propio es limitado. Ahora bien, cuando uno empieza este camino de conciencia y empieza a entender que yo soy un ser humano que tiene un alma y que estoy conectada con la fuente universal, llamarla el origen, el vacío, Dios, o sea, depende de la creencia de cada persona, es como si fuera espíritu o lo que sería mente, emociones o alma y cuerpo físico. Cuando yo soy consciente de esa triada e empiezo a interconectarme, empiezo a trabajar así en coherencia, solo cuando yo tengo esa conciencia de que estoy conectada a una fuente superior donde todos somos uno, ahí puedo
distorsionar eso que soy. Ahí puedo conectarme con esa multidimensionalidad y todo lo que soy. Por eso, como yo digo, por eso yo desde esa conciencia puedo bajar un portal, porque tengo esa conciencia que yo soy todo. ¿Entendés? Entonces, pero solo cuando tenés esa conciencia de interconexión, que te asumís que sos un ser espiritual viviendo una experiencia humana, pero que absolutamente todo lo que existe somos, es como estoy en esta individualidad como Mariela conectada a absolutamente todo lo que existe. Cuando yo tengo ese enlace consciente, porque por lógica me conecto, puedo tener acceso a absolutamente todo, a todos los potenciales que tenés vos, a los potenciales que tiene absolutamente todos. Entonces ahí es donde desde mí puedo todo lo que veo, o sea, no sé, veo un Donald Trump que es buenísimo haciendo inversiones. O sea, desde un lugar original, todos tenemos ese mismo potencial. Entonces puedo con conciencia decir, empezar a decir, bueno, eso que veo que tiene esa capacidad, puedo adquirir esa capacidad porque está disponible. Pero la que tiene que activar eso y conectarme con eso soy yo. Entonces ahí es donde yo empiezo, desde esto, a empezar a acceder a ese caudal infinito de infinitas posibilidades. Por eso es como siempre uno dice, este campo cuántico, infinitas posibilidades. Lo activás por conciencia. Cuando estás inconsciente estás limitado por diseño biológico y por experiencia humana del alma de lo que vino a transitar. Por eso siempre uno habla, y y todos los tiempos están al mismo tiempo. Porque cuando vos tenés esa conciencia, de mí, pasado, presente, futuro, está todo. ¿Dónde las puedo percibir en presente? Si yo estoy en presente, puedo darme cuenta que esta decisión que estoy tomando en presente está condicionada por un pasado que en automático me genera un futuro. Por eso pasa que cuando uno empieza a sanar el árbol, empieza a hacer terapias de sanación, ¿por qué cambia tu futuro? Porque acá en el presente fuiste a tu pasado, modificaste la manera de percibir ese pasado, resolviste un conflicto de pasado, con lo cual abriste una línea de tiempo futura que se sostiene ese pasado, porque siempre es esta triada, pasado, presente, futuro. Pero lo que podemos hacer con ponerle conciencia es cambiar eso y modificarlo a nuestro beneficio. Es muy poderoso. Es muy poderoso. Por eso es sumamente importante el prestar atención. ¿Cómo puedes prestar atención en el presente? Entonces, esto es una práctica. Y yo te soy consciente de cuando veía a Sergi Torres, decía, o sea, sí, viste como así, cuando uno empieza este camino espiritual, que uno está en caos personal y vos decís, ay, que me explícame, dame la pastillita mágica porque no llego, o sea, este está pirucho, está loco. No, claro, hoy por hoy siento que lo estoy habitando y realmente cuando uno habita el presente, se vive en un estado de contemplación, de calma, muchísimo más de una neutralidad, porque prestás atención. Pero era la pavada que mucho nos pasa a las mujeres que somos multifunción. Estamos haciendo 5 cosas a la vez y no prestamos atención, tan solo como para desayunar, para prepararte el alimento. Entonces, en ese chiquitito que empecemos a decir, bueno, presta atención en cuando estoy cortando. Estamos cortando la verdura, estamos viendo que estamos pensando que tengo que hacer para comer los chicos, mil cosas. Entonces, estamos todo el tiempo fuera de foco. Por eso es la práctica. 5 minutos al día, nada. O sea, ¿qué son? 5 minutos al día. Que cada una se ponga a prestar atención, es donde uno empieza a generar neurología, donde presto atención. O sea, a veces yo les digo, cuando las personas me llaman, decían, no, tengo la cabeza que me explota. Escribí por 5 minutos absolutamente todo lo que pase por tu cerebro. Cuando ven, claro, o sea, porque cuando duele la cabeza tiene que ver que estoy con un rulo, estoy dándole la matraca con un pensamiento que no encuentro solución. Y estoy plantada en lo mismo, no hago nada. Entonces tengo exceso de química y tengo como el cable precalentado ya cuando tengo algo encendido mucho tiempo, pasa lo mismo. Entonces presta atención, mira todo lo que estaba pensando. Claro, estás estancada en un mismo pensamiento, no habilitas otra neurona. Entonces me decía, ¿qué hacer? Bueno, ya viste lo que estás pensando. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué sé yo? Sentada mirando la tele. Bueno, camina. No vas a resolver ahora, no te vas a dar cuenta, pero estás usando la química que estás generando con ese problema para hacer otro movimiento. Yo decía, cuanto más muevas el cuerpo, más capacidad de respuesta le estás dando
a tu cerebro para que procese la información, para que habilite otra acción, y vas a ver que solita te va a venir la solución, o sea, porque estás usando esa energía para algo. Entonces, pero para eso te tenés que observar. Lo mismo los atracones cuando uno está con ansiedad o lo que fuera, que la ansiedad habla de que me fui al futuro. Sí. Y la depresión es que me voy al pasado. Entonces, a ver, aquí ahora. Entonces, presta atención a qué es lo que comes cuando estás con ansiedad. ¿Qué comes chocolate? ¿Qué comes galletita? ¿Qué comes una torta? Bueno, cuando vayas a comer, presta atención a quién te estás comiendo en ese chocolate, a quién te estás comiendo en esa torta. Pero es literal, ¿eh? Cerrá los ojos, olé, comé y vas a ver qué va a venir. Y es una persona, es una situación. El amor de mamá, la tía que tanto me quería, la abuela que me traía chocolate cuando... Entonces se desancla esa torta, se desancla ese chocolate. Entonces la próxima vez que estés con ansiedad, bueno, busquemos otro recurso, pues ya no vas, o sea, ya te diste cuenta que no era la galletita, que no era la torta, que no era el chocolate, era a quién estaba a quién tenías anclado en eso. Sí, ahora que decís eso de la ansiedad y de comer, hay un ejercicio que también tiene que ver con prestar atención, a ver si en realidad tengo hambre o sed. Porque Exacto. muchas veces tenemos sed y vamos a comer algo. Y entonces cuando no sabes qué, tengo hambre pero no sé de qué, seguro que es sed. Tomate un vaso Sí, de agua y se te pasa. es verdad. Y funciona, yo lo he probado. Claro, o preguntarte realmente. Es una herramienta de los nutricionistas. Bueno, mira, a mí una vez un nutricionista me había explicado esto, por eso te digo, es súper importante realmente entender el cuerpo, de dónde viene ese pensamiento, ¿no? Porque yo me acuerdo una vez un nutricionista, yo tenía este temita de ansiedad, por eso te digo, lo trabajé mucho, desde a quién me estoy comiendo. O sea, desde dónde viene. Entonces también era hacer algo diferente, pero me sirvió mucho cuando empecé a comprender cómo funciona la biología. La biología está referida en pasado. Nosotros evolucionamos a través de la memoria del pasado, lo que nos generó vida, y nosotros neurológicamente no tenemos circuitos neurológicos que nos permitan vivir en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque para sobrevivir necesitamos control, necesitamos que se repita todo lo que nos generó vida. Entonces tenemos circuitos de anticipación, circuitos para saber, como me decían, 5 segundos antes de tener una respuesta biológica, el cerebro fue a buscar en el banco de datos cuál fue la mejor respuesta que nos mantuvo en la vida, y en ese, ¿cuál fue la respuesta? Se fue a todos los pasados, a todos los ancestros. Entonces, date cuenta, estamos todo el tiempo, andás a ver desde qué pasado me viene la respuesta automática para yo utilizar acá. Entonces actualicémonos versión 2021. A ver, entonces, pero si vos nadie lo sabe, no lo puedes desarmar. Entonces es saber que toda la respuesta, lo que es una reacción automática, viene seteada de pasado, y muchas veces ese pasado me excede. Entonces, y después cuando lo empiezo a utilizar por repetición, tengo que prestar atención para cambiar la forma. Pero cuando soy consciente, ya cuando lo vi va a haber algo que en automático me empiece a informar, no es por ahí, hacia algo nuevo, hacia algo nuevo. Entonces ahí donde en presente nos tenemos que preguntar, ¿me voy a morir si voy a hacer esto? Obviamente cuando la respuesta es no, hace algo diferente. Entonces empecé a gritar, ¿y qué podría ser diferente? Entonces cuando en esa simpleza uno empieza a habilitar preguntas y empieza a dejar, y entonces a veces cuando no tenemos es empezar a utilizar a tus amigos, a ver, ¿y vos cómo harías esto? ¿Y vos cómo harías esto? Entonces es empezar a utilizar de manera positiva, porque Claro, tu al clan cambiarla, está con vida, tu clan está con vida, entonces mi clan utilizó una respuesta, pero a ver, ¿qué utilizó? Porque si a vos te dio vida, entonces eso es la trampita al inconsciente mío, decir, ella también está con vida, a ver si me funciona. Entonces ahí uno donde se empieza a desprogramar la biología y empieza a habilitar desde esa manera otros potenciales, otras realidades, que también están seteadas, porque por algo somos amigas, por algo nos interconectamos. claro, yo iba a decir que cambiemos las acciones y cambiamos el resultado. Total. Pero es comprender que uno está en ese rulo de reacción y no acción, porque la biología tiene mucha carga de repetir lo que fue. Entonces acá no habla de bueno o malo, de lindo o feo. No. Habla de que si pasaste miseria, tu biología entiende que necesita miseria para sobrevivir. Entonces, solo cuando lo empiezo a indagar, haciéndome preguntas, o ¿por qué siempre tomo estas decisiones? ¿Puedo hacer algo diferente? Por eso, aunque sea 5 minutos que uno se tome al día,
que cada uno reconoce las broncas o los conflictos o las frustraciones que uno tiene. Prestar atención a esa emoción. A ver, ¿de dónde viene? ¿Qué me la genera? ¿Qué es realmente lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que siempre hago? ¿Qué puedo hacer diferente? Entonces, por eso digo, porque en la misma línea de tiempo cambia el escenario, cambia los actores de reparto, pero estás viviendo el mismo programa, porque no hay un aprendizaje. Entonces, por eso cambias una acción, abrís otra línea de tiempo, empezás a observar, ¿es la mejor para vos? Por eso es como que todo el tiempo. Y yo lo que me estoy dando cuenta ahora es que es un pensamiento, es la palabra, la impecabilidad de la palabra. La impecabilidad de la palabra. Y es como yo le decía, Inés, esta mujer que hizo que yo pudiera bajar unos códigos, cuando yo le decía a Inés, decime, bueno, y si tengo suerte, y si todo sale bien, voy a poder entrar a Egipto, yo le decía, escucha algo. ¿Qué estás creando? No, o sea, no es más fácil decir, sale todo perfecto, entro perfecto, o sea, ¿qué querés vivir? Entonces, pero es una pavada que no somos conscientes, y yo estoy todo el tiempo en labor interna, sobre todo cuando hay algo que más me importa, para lo natural, o sea, pero uno lleva a estar la mayor cantidad. Entonces, cuando uno empieza en esto, una práctica, empieza a ser natural. Entonces, empecemos a hacer foco a esas situaciones que más nos molestan, que son las que más nos sacan de eje. Entonces, es empezar con eso. Okay. Conciencia es la palabra clave. Conciencia en la palabra clave. Y aparte les voy a hacer un ejercicio. A ver, díganme un miedo. ¿Se animan a escribir decimos un miedo? Una frase que le da miedo, algo. O sea, si yo digo un miedo, ¿qué frase me decís? A viajar, miedo a viajar. ¿Sí? Pero ¿cuál sería la frase? ¿Cuál sería tu frase? ¿Cuál es tu miedo? Porque el miedo a viajar, me estás dando la pista por dónde viene, pero realmente, ¿cuál es la frase que te impide viajar? Esa frase que vos tenés seteada que te impide viajar. Bien. El miedo a no volver, el miedo que te pase. ¿Cuál es realmente el miedo? ¿Puedo decirte uno? Dale. Y mientras vos pensás. Sí, dale. Dale. Por ejemplo, tengo miedo de perder mi trabajo porque tengo miedo de no poder cubrir mis necesidades. Entonces, pero la frase que es, pierdo mi trabajo, ¿esa es la frase? Busca la frase. Tengo miedo a no llegar a cubrir mis necesidades. Entonces, pero buscame la frase, ¿qué sería? Miedo a no llegar a cumplir las necesidades. ¿Esa es? Por ejemplo, si me quedo sin trabajo. Porque esto es un súper no llegar. Cada vez que utilizamos la palabra necesidad, activamos conflicto biológico. Ajá. Porque una necesidad activa un programa biológico de supervivencia. Pues si yo necesito algo, entiendo que algo me falta. O sea, es con carencia. lo cual me voy a tener que adaptar o voy a tener que buscar de qué manera resuelvo ese conflicto. Y así se setea la biología. Ante una necesidad, utilizo un programa biológico para que me resuelva eso. Doy de baja el conflicto, la biología vuelve a punto neutro. Y así evolucionamos. Y también es importante saber que sin conflicto no hay evolución. El tema es cuando uno empieza a ser consciente, lo anticipas y no necesitas vivir realmente un conflicto como literal, sino que empezás a percibir dónde viene la evolución y obras en consecuencia. Para que vamos a trabajar con esto. ¿Qué pasa, Ale, cuando ves esto? ¿Qué te pasa al cuerpo cuando lo lees? Las dos pueden utilizar. ¿Qué te pasa cuando lees esto? Me da como una molestia en el estómago. ¿A vos? ¿Sí? ¿Te pasa algo? Porque acá puede ser que resuenes o no. Sí, puede ser en la boca, el estómago. O puede ser en otra cosa. Como un miedito acá. Claro. El tema empieza a pasar por eso. Eso para que tomen conciencia
cuando ustedes ven esto, si cierran los ojos o quizás no necesitan cerrar los ojos, ¿qué imágenes se les vienen? Automáticamente a mí la imagen de mi papá. Sí, ¿A puede vos, ser. Ale? Sí. Entonces, esto para que Por la empiecen a tomar historia, ¿no? conciencia. Esto es lo que pasa. Claro, pero esto es lo que pasa. Nosotros cuando hablamos no somos conscientes, pero nuestro cerebro hace todo eso. Cuando vos lo lees, lo asociás a una persona y lo asociás a una emoción. Entonces, nosotros somos un imán. Cada vez que vos decís esto, a vos te pasa eso. Con lo cual, ¿qué vas a imantar? Lo mismo. Es magnetismo, o sea, porque vos cambiás tu paquete de información, por eso que entonces es, sobre todo, tener conciencia que cada vez que uno expresa, tengo miedo a no llegar a cubrir mis necesidades, estoy activando ese programa, esa realidad. Esto es abrir una línea de tiempo que te sostiene en esto. Entonces, seguramente todo el tiempo vas a estar viendo amenazas, vas a estar viendo los noticieros, vas a estar viendo que a la gente le falta el trabajo, vas a estar viendo que... Entonces, esta es muy grande. ¿Qué te pasa? Pero porque tendría que ser así, como para cortar, porque cuando yo lo corto, igual, a ponerle así. Ahora que si lees, ¿qué te pasa? ¿Te cambió la química del cuerpo? ¿Les cambió la química del cuerpo? Sí, a mí por lo Pero menos. ¿saben por qué? Porque pasa esto, el cerebro cuando quiere leer, tiene que estar tratando, yo esto cuando lo hago en la pizarra le paso el dedo y borro, está tratando de ver qué dice acá. Claro. Miren cuando hago esto, en automático se desactiva. Sí, sí, tal cual. Si yo te apuesto, le empieza a cambiar. Entonces, esto es un ejercicio fácil para cuando ustedes se empiecen a prestar atención, cuando se escuchen esta frase que yo digo. Y empezar a jugar, empezar a tapar cada palabra, decir, a ver, ¿cómo me siento? Y porque ahí donde vos le tapaste las palabras de adelante, dice, llego a cumplir, y es muy positiva. Claro, acá. Llegar a cubrir mis necesidades. Llego, perfecto. ¿Entendés? Sí. Pero el tema es, en eso, empezar a ver cuál es la palabra que activa conflicto, cuál es la palabra que habilita esta línea de tiempo. ¿Cuál es la palabra que me estructura que estoy siempre en el mismo rulo? Entonces, cuando uno empieza así a jugar y a tapar, entonces, bueno, encontraste esta palabra, cambia, utiliza otra palabra. Y fíjate, en esa frase que vos decís, cuando vos la estás escribiendo, ¿te expande o te contrae? Si te contrae, seguís trabajando. Cuando vos sentís que te expande, entonces ya encontraste la frasecita que tenés que repetir, la que te tenés que escribir para verla, no sé, en la puerta de la heladera, en el lugar que vos seas, porque ya te escribís una frasecita linda, ¿entendés? Entonces eso empieza a setear. Entonces cada vez que viene ese patrón, porque va a venir ese pensamiento que vos decís, ay, me va a llegar a fin de mes, ahí plantá esa frase, que eso, por eso siempre en todos los libros de autoayuda te dicen, hablalo en presente como que ya lo tenés. Y la pregunta es, aquí ahora, ¿tenés cubiertas todas tus necesidades? Sí. Entonces aquí ahora tengo absolutamente todo lo que necesito. Ya está, diste de baja todo programa biológico, con lo cual fluís. Entonces esa impecabilidad de la palabra tiene que ver quizás con esto, y no somos conscientes de los programas que activamos, por lo cual generamos por eso tiene que ver con esto de ser conscientes qué es lo que miro, esto de qué me nutro, ¿no? ¿Qué elijo escuchar? Sí, eso es fundamental, fundamental. ¿Qué veo? ¿Entendés? Sí. ¿Qué veo? Está bien, en el otro está viviendo una guerra, ¿no? Pero a ver, ¿qué me pasa? ¿Cómo interacciono con esto? ¿Voy a estar hasta acá? Y esa está ahí. Entonces, siento porque ya Ale se tiene que ir, pero bueno, con esto escriban, sean conscientes. Esto nos lleva a hacer de qué manera sutil esta impecabilidad de la palabra, cómo no soy consciente de lo que hablo, no soy consciente de que yo estoy creando esa realidad. Y ahora tomar conciencia de todo lo que pasa en el cuerpo es un segundo, pero hay una emoción es energía. Energía que con la información es ese pensamiento, estoy creando esa realidad. Entonces, si yo quiero tener una vida diferente, y acá vuelvo a lo mismo, es el juego de prueba y error. Y a ver qué. Y entonces, ¿qué tengo que modificar? ¿Y qué tengo que decir? ¿Y qué frasecita? Entonces, eso lleva al poder interno, a retomar nuestro poder. Entonces, también acá sirve, cuando uno encuentra esto,
poder utilizar todo el otro recurso de códigos y de portales y lo demás que está disponible como para decir, ya está, vi esto, está activo esto. Porque hablamos y no somos conscientes si realmente es lo que queremos crear. Entonces, gracias Ale, gracias Sil, espero que esto les sea útil y bueno, hermoso, sigan sumando preguntas y vamos a seguir porque tiene muchas cositas esto y me encanta. Seguimos. Las amo, hasta la Chao, próxima. Chau, 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 chau. Bye, bye. Bye, bye.